Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Monsalve y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio para informar, analizar y también reflexionar sobre cómo la tecnología está impactando en nuestras vidas. Bienvenidos. Este es un programa auspiciado por Minsight de Indra Group. Las finanzas abiertas marcan un cambio en la forma en que las personas se relacionan con el sistema financiero. Ahora los datos serán del usuario y con su autorización podrán abrir la puerta a mejores servicios. En este episodio de Impacto Tecnológico buscaremos explicar de manera clara qué es el Open Finance, cómo impacta en la vida cotidiana y por qué puede ser clave para una mayor inclusión financiera en Chile. Quiero saludar a mis invitados el día de hoy. Nos acompaña Claudia Sotelo Videla, quien es la jefa del Centro de Innovación Financiera de la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Claudia, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Francisco Gamboa, quien es el gerente de servicios financieros de Minsight. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Juan Pablo, muchas gracias por crear esta instancia de conversación sobre este importante tema para la industria financiera. Y también está con nosotros vía remota Juan Manuel Jiménez, quien es el responsable de Open Finance para la región andina y Cono Sur de Minsight. Juan Manuel, gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos mientras... Muchas gracias. Ahí está ya Juan Manuel. Un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Manuel. Bueno, quiero comenzar contigo, Francisco. ¿Cómo podríamos explicar este término que cada vez es más fuerte en la opinión pública, en los medios de comunicación, Open Finance, en unas palabras un poco más fáciles de entender para todos los televidentes que nos ven hasta ahora? Sí, Juan Pablo. Bueno, Open Finance es una tendencia global que está impactando la industria financiera y lo que pretende es crear un ecosistema en el cual interactúan las distintas entidades financieras y proveedores de servicios financieros y entre ellos comparten información de los clientes. Pero ojo, que acá hay una distinción importante, que esa información que se comparte a los clientes está basada en un consentimiento que dan los clientes, es decir, una autorización que ellos dan. Por lo tanto, acá hay un cambio radical en la industria financiera y es principalmente que los dueños de los datos son las personas, son los clientes de las instituciones financieras. Por lo tanto, acá ellos deciden a qué institución debiesen compartir esa información. Y esto genera una serie de beneficios muy relevantes para la industria financiera que los vamos a discutir acá, me imagino. Unos beneficios muy relevantes, pero quisiera también preguntarte, Claudia, ¿cómo va esto de una u otra manera a generar beneficios para las personas? Sí, mira, me gustaría como señalar primero el contexto regulatorio, ¿ya? Por favor. El sistema de finanzas abiertas fue establecido por la ley FinTech, una ley bien comentada en el último tiempo, y lo que hace esta ley es básicamente establecer el marco general con los estándares y principios para el sistema de finanzas abiertas, ¿verdad? Y mandata a la CMF a que a través de la normativa establezca todas las especificaciones, ¿verdad? Y esto lo que hace esto es que le da la flexibilidad a la CMF para poder ir ajustando todas estas especificaciones a la velocidad de las innovaciones tecnológicas que existen en el mercado. Ahora, el concepto de las finanzas abiertas, como explicaba Francisco, es justamente, o el core de esto, el corazón, es compartir los datos a través de medios de intercambio fluidos, que acá vamos a usar APIs en Chile, ¿verdad? Siempre con el consentimiento del cliente. Esto va a generar que, en el fondo, las entidades financieras puedan acceder a la información con muchas menos fricciones que hoy en día, ¿verdad? Porque la información va a estar disponible con estándares de interoperabilidad. Y eso va a generar que obviamente el acceso a la información sea a menor costo. Y ahí es donde viene la competencia, ¿verdad? Van a haber más entidades ofreciendo, con acceso a la información, ofreciendo más servicios, mejores servicios, nuevos, ¿verdad? Y ojalá veamos hartas innovaciones en el mercado. O sea, como lo planteas de una u otra manera, bueno, responde esa parte de mi pregunta, pero sin duda van a haber beneficios para el ciudadano. O sea, de una u otra manera, esto es poner también la tecnología al servicio de las personas para mejorar
temas de eficiencia, por ejemplo, en el sector financiero, donde ellos directamente Sí. son los beneficiados. ¿Es así? Sí, sí, efectivamente. Mira, en términos bien simples, si yo le voy a poder, supongamos que Francisco me ofrece un servicio a mí, entonces yo le voy a dar permiso a Francisco para que él consuma mi información financiera de todos los bancos que yo tengo, mi Perfecto. información. Y él va a poder ver ahí mi comportamiento de pago, los créditos que yo tengo, cómo uso mis tarjetas. Y con esa información, Francisco, por ejemplo, quizás me va a poder ofrecer un crédito que yo necesito para comprar algún bien en específico. Perfecto. ¿Verdad? Ese es un ejemplo. En otras jurisdicciones se ha visto que ha incrementado, por ejemplo, el volumen del acceso al crédito, distintos tipos de crédito customizados, ¿verdad? Eso es un ejemplo del beneficio. Hay un montón de otros servicios en términos de seguros, microseguros que se ofrecen o nuevas fórmulas de ahorro asociadas al consumo, ¿verdad? Y algo bien relevante es la iniciación de pago, que básicamente es un nuevo medio de pago, ¿verdad? Que se va a poder habilitar a través de las finanzas abiertas. Oye, Juan Manuel, el tema, por ejemplo, de la ley FinTech que la mencionaba Claudia, con otras normas, por ejemplo, como la protección de datos, ¿esto cómo se aplicaría en la práctica? Sí, sí. Al final son normativas, digamos que jurídicamente se han definido de forma paralela en Chile y yo trataría de resumirlo en dos grandes puntos, ¿no? Ambas normas, según el marco jurídico establecido, reconocen al usuario como propietario de sus datos personales y financieros, ¿no? Y a través de un concepto que es la autodeterminación informativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que el usuario decide de forma clara y concisa con quién compartir su información, ¿vale? Y el otro punto clave, desde mi punto de vista, sería que también ambas normas, ¿vale? Y esto lo comentaba al principio también Francisco, es que requieren el consentimiento explícito e informado del titular de los datos, ¿no? Tanto para el tratamiento de la información como para el acceso o la transferencia, ¿no? Ya sea para procesos de innovación financiera, que digamos esto lo regula más la ley FinTech, como para cualquier otro tipo de uso de esa información, que esa vertiente pues lo regula la ley de protección de datos. Entiendo. Oye, Francisco, ¿cómo está Chile en este tema frente al resto de países en el mundo? ¿Este es un tema que está plantado en Chile o también es una tendencia global? Mira, Juan Pablo, esto es una tendencia global, ahora ha tenido una evolución en el tiempo. Todo esto partió, digamos, en Europa con el Open Payment. Hay mucha confusión a veces con el Open Payment, Open Banking, Open Finance y Open Data. Esto parte en Europa con el Open Payment, después el Reino Unido extiende la implementación hacia los productos bancarios. Después, casos como el de Brasil se extiende a otros servicios financieros como seguros, y por eso se habla de Open Finance. Y en Chile lo que se hizo fue implementar justamente eso, Open Finance, que es extender el compartir esta información no solamente con instituciones financieras como bancos, sino que también con compañías de seguro, cajas de compensación, cooperativas, incluso las FinTech participan de este proceso. Así es como está hoy día estructurado el Open Finance en Chile. Ahí viene una pregunta que tiene que ver justamente con lo que planteaba Claudia, que está relacionada con la normativa, un poco los cambios, la implementación de eso. ¿Qué impacto tendrá, por ejemplo, esto del Open Finance para las instituciones financieras? ¿Cuáles son esos pasos también para que ellas puedan integrarse en esta revolución tecnológica? Sí, mira, en términos de impacto, uno podría tener varios tipos de impacto. El más inmediato, lógicamente, es el impacto en términos de entender la normativa y convertirla, ¿verdad?, a diseños concretos, diseños tecnológicos en términos de tienen que adaptar quizás, o es altamente probable, sus infraestructuras, desarrollo de APIs, experiencia de usuario, ¿verdad? Todo eso, de un impacto desde un punto de vista como de desarrollo tecnológico. Hay otro impacto que no hay que olvidar, que es el desarrollo de capacidad de las personas, ¿verdad?, de quienes trabajan. Hay que entender, conocer todos los nuevos estándares asociados a seguridad de los datos, por ejemplo, que ahora vamos a aplicar acá en Chile. Son estándares que a lo mejor
los usan, y bueno, y de hecho los usan en otras jurisdicciones que mencionaba Francisco, pero ahora nosotros tenemos que hacernos dueños de esta información, ¿verdad? Y el tercer impacto es lo que yo te comentaba de, bueno, ahora las empresas se ven desafiadas a desarrollar capacidades para desarrollar productos, a ser innovadores, porque ahora va a haber más competencia, eso es lo que esperamos. Oye, Juan Manuel, es muy interesante lo que está mencionando Claudia en este momento y quiero preguntarte, ustedes como una empresa que desarrolla tecnología como Minsait, en este proceso de implementación del sistema de finanzas abiertas, por ejemplo, en Chile y en la región, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está justamente diagnosticando un poco el escenario que hay? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando en este tipo de iniciativas, diría que desde 2017, ¿no? Ahí mi compañero Francisco comentaba, ¿no?, que digamos que el Open Payments llegó a Europa con la normativa PSD2, se pone, digamos, en implementación en el año 2019 y desde entonces, bueno, pues nosotros primero en Europa estuvimos apoyando a entidades financieras a entender cuáles eran nuestros impactos, tanto desde el punto de vista tecnológico como de procesos y de negocio. Y desde el año 2021 aproximadamente, pues ya venimos trabajando en todo lo que es Latinoamérica, ¿no?, con mucho foco en Brasil, Chile, Perú y Colombia, ¿no? Nosotros venimos ejecutando proyectos que van desde lo que es el asesoramiento estratégico, ¿no?, para apoyar a las entidades a entender cómo tienen que aprovechar esta oportunidad, ¿no?, porque para nosotros esto va mucho más allá del cumplimiento normativo, es un cambio de paradigma a nivel competitivo, ¿no? Como decía Claudia, las entidades ahora van a tener la oportunidad de desarrollar nuevos productos y servicios, incluso evolucionar los ya existentes para customizarlo mucho más a las necesidades de los clientes, ¿no? Después de esa parte más estratégica, también apoyamos en todo lo que es el proceso de implementación puramente normativo, ¿vale? Primero hacemos lo que es un entendimiento de la situación actual a nivel de sistemas y procesos, es decir, levantamos el grado de madurez que tiene la entidad, que ya pueda ser un banco o una aseguradora, y luego les acompañamos en todo lo que es el proceso de implementación de esas APIs, ¿no?, que comentabais, que son necesarias para poder establecer los procesos que marca la normativa, ¿no? Y por último, también tenemos servicios que permiten externalizar toda esta gestión de exposición de información hacia el exterior, ¿no? Tenemos plataformas que lo que hacen es conectarse a los sistemas informacionales de las entidades financieras y estas lo que hacen es externalizar ese servicio para que las otras entidades o los otros terceros se puedan conectar de una forma segura, correcta y cumpliendo con la normativa. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Impacto Tecnológico. Al volver, continuaremos hablando del Open Finance, de las finanzas abiertas, de cómo van a cambiar el sistema frente a la relación entre ciudadanos y bancos, por ejemplo, y también los desafíos que nos vienen tanto a nivel normativo como regulatorio de cara a la implementación de esta nueva ley. Ya volvemos. Este es un programa auspiciado por Indra Group. Seguimos acá en Impacto Tecnológico hablando de Open Finance y todo lo que tiene que ver con la implementación de esta normativa en Chile. Quiero preguntarte, Claudia, un poco por los tiempos. ¿Cuál es ese cronograma general que deben seguir las instituciones financieras para cumplir ya con la implementación de esta ley? Sí, la verdad es que los tiempos, bueno, están primero establecidos en la ley. Créeme que la ley ya nos estableció unos tiempos bien estrictos para empezar a implementar. La ley fue publicada en el año 2023 y nosotros en julio del año pasado emitimos la norma que establece todos los plazos para la implementación. Esta norma entra en vigencia en julio del año 2000, de este otro año, del 2026, ¿verdad? Donde entra en vigencia, es un término bien como normativo, entra en vigencia esta norma, pero ¿qué significa? Que de partir de ahí en adelante empiezan a contar los plazos.
Y esto fue algo que aprendimos de lo que han hecho otros países, ¿verdad? Y vamos a partir primero, vamos a partir compartiendo información que es pública, ¿verdad? Okay. Es una manera de probar estas nuevas vías, ¿verdad?, de comunicación. Y eso tenemos 6 meses, ¿verdad? Después tenemos 15 meses para que estén disponibles todas las APIs asociadas a productos financieros de las personas naturales, y después tenemos 18 meses para toda la información asociada a personas jurídicas, ¿verdad?, y a iniciación de pagos. La ley dice, y esto fue la ley, no fue la CMF, que dice, primero tiene que implementarse todos los productos asociados a bancos, emisores de tarjetas, bancarias y no bancarias, y la iniciación de pagos, ¿verdad?, en estos 18 meses, y después hay un segundo, entonces ahí está el Open Banking. Perfecto. Que mencionábamos recién, y después les da otros 18 meses más, o sea, hay 36 meses en total, ¿verdad?, para todos los otros productos del sistema financiero que ahí vienen a completar esta gama del Open Finance, ¿verdad?, que son los productos de inversión, compañías de seguros, corredores de bolsa, administradoras de fondos. En total son 5 años de implementación, ¿verdad?, porque fueron 2 años de plazo de vacancia, ¿verdad?, para que entrara en vigencia la norma, y la norma después da una gradualidad en total de 3 años. Francisco, ¿cómo están desde las empresas tecnológicas justamente visualizando el aporte que pueden hacer a todas estas instituciones de cara a poder cumplir con estos requerimientos regulatorios que nos acaba de mencionar Claudia? Sí, bueno, Juan Pablo, básicamente lo que van a necesitar las compañías, apoyo cross, es decir, desde la estrategia, apoyo tecnológico y soluciones tecnológicas que permitan la implementación o acelerar la implementación del Open Finance. Desde el punto de vista de estrategia, ahí lo que en general se ayuda a definir la estrategia o la posición que va a tomar la institución, si es que va a solo cumplir con la norma o además va a aprovechar esto como un impulso para desarrollar casos de negocio, casos de uso que permitan generar, monetizar y generar negocios relevantes para las instituciones. Eso por una parte. Por otra, tienen que reestructurar todo su modelo operativo, claro. Tienen que implementar soluciones tecnológicas que permitan la lectura de estos datos y el compartir la información también. Adicionalmente, requieren construir todas estas APIs que permiten el intercambio de información y reestructurar su mapa aplicativo y su mapa de arquitectura. Para eso, como decía Juan Manuel, nosotros tenemos una gama de servicios que apoya a las compañías en todos estos ámbitos y además aceleradores que son soluciones que ya van a venir con las APIs construidas. Juan Manuel, mencionaba Francisco casos de uso. ¿Nos puedes ayudar con esto? ¿Qué casos de uso, por ejemplo, será posible implementar gracias a la existencia de un sistema de finanzas abiertas en Chile? Sí, pues... Oye, esto tiene cierta complejidad, ¿no? Pero tratando de simplificarlo y explicarlo para personas, ¿no?, que nunca han oído hablar de estos conceptos, ¿no? Yo lo categorizaría como en 3 grandes bloques de casos de uso, ¿no? Todo lo que es el mundo persona natural, luego dar algún ejemplo del mundo persona jurídica y, por último, un tercer bloque que tiene también especial importancia, que es la parte de medios de pago con la iniciación de pagos, ¿no? Entonces, poniendo un ejemplo de lo que es mundo persona natural, podemos decir que el caso de uso por excelencia del Open Finance, ¿no?, y que se ha implementado, digamos, con mayor intensidad en otras regiones, es el planificador financiero, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Es que tu entidad financiera o una empresa que también obtenga las licencias que marca la ley pueda ofrecer al usuario la posibilidad de agregar en una única aplicación la información de todos sus bancos, ¿vale?, o incluso de todas sus aseguradoras o entidades de inversión, ¿vale? Esto lo que hace es que se pueda ver de una forma consolidada todo el patrimonio financiero que ese usuario tiene, ¿no? Y para que nos hagamos una idea del impacto que esto puede llegar a tener, ¿no? Y por poner un caso muy cercano, ¿no?, a Chile. En Brasil, el año pasado, el conjunto de entidades financieras alertó a sus clientes, ¿no?, a más de 1,4 millones de clientes sobre fondos dormidos que tenían en otras entidades financieras. Es decir, fondos que habían identificado que no estaban generando intereses, ¿no? Y de esta forma
por lo que decíamos antes, se les ofrecieron productos financieros adaptados a las necesidades concretas de cada uno de sus clientes, ¿no? Y al final, pues todo esto lo que hace es generar mucha más competencia y en definitiva, pues mejores servicios al usuario final, ¿no? Pero también luego hay casos de uso, digamos, en esta parte del mundo de persona natural, pues mucho más simples, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, que se va a mejorar muchísimo la eficiencia en la identificación de clientes. Claro. Cuando contratemos un nuevo producto en una entidad donde no somos clientes, el Open Finance lo que va a habilitar es un proceso digital muchísimo más rápido que lo que existe a día de hoy, ¿no? No se va a tener que utilizar papel, incluso cuando lo hacemos por Internet, pues el proceso es mucho más rápido, ¿no? Y por poner otro ejemplo de Brasil, desde la llegada del Open Finance a Brasil, el tiempo de alta de una cuenta corriente se ha reducido de 32 horas a 2 horas, el tiempo medio, ¿no? Para que veamos el impacto de esto, ¿no? Estuve y ahí, revisando... si me permites... Dale, sí. No, dale, Juan Manuel, termina, dale. Mundo personas jurídicas, la agregación de posiciones en un único lugar va a habilitar muchísimo a las compañías, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, optimizar costos a nivel de tiempo en todo lo que es el proceso de conciliación bancaria, ¿no? Es decir, porque la persona que trabaja en la contabilidad de la empresa va a poder visualizar en un único lugar todas las posiciones de todos los bancos que tiene esa compañía, ¿no? Y aquí por dar también un dato, ¿no? Y esto lo hemos visto en España, compañías de una facturación inferior a los 6 millones de euros, ¿no? Que se consideran pymes en España, han conseguido optimizar los costos de estos procesos en un 40%, ¿no? Por integrar este tipo de soluciones, ¿no? Y luego ya por último todo el mundo de lo que es la iniciación de pagos, que al final, por simplificarlo mucho, la iniciación de pagos es un nuevo método de pago, cuenta a cuenta, ¿vale? Que viene a cubrir ciertas necesidades que a día de hoy no se cubren con otros medios de pago como pueden ser las tarjetas, ¿no? La iniciación de pagos habilita muchos casos de uso, es decir, se va a poder establecer iniciación de pagos para hacer un pago por internet, para hacer un pago en un comercio de forma presencial, va a habilitar pagos entre empresas, también tiene casos de uso muy relacionados con la recaudación o los recobros, y esto de una forma pues muy óptima y segura, ¿no? Claro. Cuando digo óptima es porque es un nuevo método de pago que no cuenta o no requiere la necesidad de contar con el procesamiento que actualmente proveen empresas internacionales que utilizamos en el día a día con los pagos con tarjeta, por ejemplo, ¿no? Vi para justamente preparar el programa una información que dije no puedo pasar desapercibida y que tengo que aprovechar que está Claudia acá, que nos cuente qué es el anexo 3, Claudia, y por qué esto se considera un hito relevante dentro de la implementación de la ley FinTech. Sí, mira, el anexo 3 es una parte de las normas que emite la CMF, pero que es súper relevante porque en este anexo están escritas todas las especificaciones que requieren todas las entidades para desarrollar las APIs, las especificaciones en términos de infraestructura, de estándares, de cómo tienen que ser sus pruebas en términos de estándares de seguridad. Lo innovador y novedoso que hemos hecho para construir esta pieza regulatoria es que la trabajamos con el mercado. Nosotros desde la CMF llevamos más de un año trabajando con todos los gremios que van a participar obligadamente en el sistema de finanzas abiertas. Los bancos, las fintech, seguros, cajas, cooperativas, bancos, Estado, retail financiero. Y la verdad es que ellos han sido muy generosos porque han en el fondo puesto todo su conocimiento técnico en estas propuestas, ¿verdad? ¿Y qué son propuestas? Porque la CMF las toma, ¿verdad? Y analiza y ve, en el fondo va definiendo, ¿verdad? Toma ahí los lineamientos para emitir la normativa. Hoy día esta norma está en consulta, esta parte del cuerpo normativo, y está hasta mediados de este mes, ¿verdad? Y una vez que se reciben las consultas, la CMF se repliega, analiza y esperamos emitir una primera versión de esta norma final. Es súper relevante porque con esta norma las distintas instituciones, ¿verdad?, van a poder cuantificar el desarrollo de lo que necesitan, el desarrollo de sus proyectos.
en términos de lo que se necesita como inversión, ¿verdad? Y los tiempos. Bueno, se nos acaba el tiempo, justamente. Sí. Quiero que busquemos otra instancia porque creo que es un tema que sigue vigente, que vale la pena volverlo a tocar, que las personas están muy atentas a cómo va a degenerarse este cambio, y quiero agradecerles también por haber aceptado esta invitación. Claudia Sotelo Videla, quien es la jefa del Centro de Innovación Financiera de la CMF, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. También nos acompañó Francisco Gamboa, quien es el gerente de servicios financieros de Minsight en Chile. Muy amable por haber estado con nosotros, Francisco. Muchas gracias, Juan Pablo. También nos acompañó vía remota Juan Manuel Jiménez, quien es el responsable de Open Finance Región Andina y Cono Sur de Minsight. Gracias, Juan Manuel, por habernos acompañado también. Gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por haber cumplido esta cita. Y recuerden que muchas veces, aunque la tecnología no la vemos, sí nos impacta. Hasta pronto. Este fue un programa auspiciado por Minsight de Indra Group.